días tengan todos ustedes. Nosotras somos Noticias Cas Hub Genetics y el día de hoy hablaremos sobre temas de gran innovación e importancia en la actualidad, los cuales son mutagénesis y CRISPR. Hoy me acompañan algunas de mis compañeras especialistas en el tema. Chicas, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Carolina Bandillo Ulloa y soy ingeniera en biotecnología. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Paola Ábalos Echegaray. Igual, soy ingeniera en biotecnología. Hola, buenos días. Yo soy Joana Estefanía Cida Vizcarra y soy maestra en ciencias biomédicas. Buen día, mi nombre es Valeria Azul Valera Yáñez y yo también soy ingeniera en biotecnología. Por último, su servidora, ingeniera en biotecnología Valeria Saldaña. Ahora les tengo una pregunta muy importante para todos ustedes. ¿Alguna vez en sus vidas se han preguntado qué es la mutagénesis? La mutagénesis es el proceso por el cual los ácidos desoxirribonucleicos o el ADN de un organismo cambian, lo que resulta en una mutación genética. Una mutación es un cambio permanente y heredable en el material genético, que puede resultar en una alteración de la función de la proteína y cambios fenotípicos. Esta es una técnica utilizada en biología molecular para crear genes mutantes, proteínas y organismos. Dos técnicas primarias de mutagénesis son la mutagénesis dirigida al sitio y la mutagénesis aleatoria y extensa. Estos métodos se logran a gran medida por la reacción en cadena de la polimerasa PCR y la reacción en cadena de la no polimerasa no PCR. Otros métodos para lograr mutagénesis incluyen la tecnología CRISPR, Cas9, TALENs, que significa nucleasas efectoras similares a un activador de la transcripción, y nucleasas de zinc dedo. Ahora, el objetivo de la mutagénesis es analizar las mutaciones inducidas por agentes físicos, químicos y biológicos, analizar sus interacciones y mecanismos de acción. La razón para aislar y caracterizar una mutación es poder saber sus consecuencias, es decir, su fenotipo. En otras palabras, las propiedades de una función normal pueden ser aprendida por medio de las consecuencias de la perturbación o la eliminación de un solo gen en un elemento genético. Y bueno, dando continuidad a lo que acaba de mencionar mi compañera, ahora yo les voy a dar un ejemplo de una aplicación de la mutagénesis aleatoria. Este caso lleva como título Generación, selección y caracterización bioquímica y cinética de cepas mutantes de Petricornutum bollin. Bueno, las mutaciones se pueden producir aleatoriamente por exposición de los microorganismos a agentes que son mutagénicos. En este tipo de mutagénesis es necesario distinguir un fenotipo específico que permite detectar mutaciones especiales de las cepas silvestres de aquellas mutaciones que son irrelevantes. Las microalgas son una fuente alternativa de producción de pufas. Estos son los ácidos poliinsaturados, cuyo uso e importancia están aumentando poco a poco por las ventajas que éstas tienen frente a las fuentes convencionales de obtención de estos ácidos. Y pues de aquí surge la necesidad de continuar con las investigaciones destinadas al mejoramiento de los procesos y sistemas empleados para la producción y productividad de algas como fuente de pufas. Como resultado de la mutagénesis en este caso, se aislaron aleatoriamente 66 colonias, las cuales fueron crecidas bajo las condiciones de estrés ambiental elegidas previamente. En esta etapa se seleccionaron 19 colonias que presentaron una resistencia a los cambios en los parámetros de incubación e incrementaron así su tasa máxima de crecimiento con respecto a la cepa silvestre. 5 meses después de la primera selección, solamente 8 capas conservaron su resistencia al estrés ambiental, mostrando tasas de crecimiento de 4 hasta 9 veces más altas que la cepa silvestre. Las 8 cepas seleccionadas no mostraron diferencias significativas al ser caracterizadas bajo condiciones estándares en las tasas máximas de crecimiento y la biomasa total respecto a la cepa silvestre. Pero sin embargo, se encontraron diferencias significativas en el contenido de ácidos grasos, principalmente el EPA y
que el EPA es el ácido eicosapentaenoico y sus precursores metabólicos. Todo esto sugiere que en las cepas seleccionadas el mutágeno afectó parte de las regiones genéticas que están involucradas en la síntesis de las enzimas participantes en la biomasa del EPA. Aquí también se propone que la resistencia observada bajo estrés ambiental fue conferida, aparentemente, por un incremento en el contenido de EPA y el ácido, que son las pufas más abundantes en las membranas de P. trichornatum. Y esta solamente es una de las aplicaciones que tiene. Por otro lado, también está la mutagénesis de sitio dirigido, también llamada mutagénesis dirigida. Esta es una técnica de la biología molecular utilizada para crear mutaciones puntuales en una cadena de ADN. En esta ocasión yo vengo a traerles lo que sería una explicación de un ejemplo real, de una aplicación para este tema, que es la mutagénesis dirigida. Traigo un artículo muy interesante sobre esta técnica en la enfermedad de la fibrosis quística. Este artículo lleva por nombre el diagnóstico de la lesión delta F505 en el gen CFTR a través de la mutagénesis dirigida mediada por PCR, con unos autores que son María Roque, Mariana Castellanos, Clara Pot, Eduardo Pisoil y Luis Mayorga. A modo de resumen de todo este artículo, tenemos del lado de la introducción que la fibrosis quística se hereda en forma autosómica recesiva y se caracteriza por la obstrucción de conductos, principalmente por el pulmón, páncreas y tracto genital. Esta enfermedad es causada por diferentes mutaciones en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que por sus siglas es CFTR, siendo la frecuencia de enfermos de fibrosis quística de 1 de cada 2.000 a 2.500 nacidos vivos y de heterocigotas portadores de 1 de cada 20 a 25 nacidos vivos. Para determinar la mutación más frecuente en el gen CFTR, que es la de elección de 3 pares de bases, que son CTT, denominada delta F508, se ha desarrollado la metodología de la mutagénesis dirigida mediada por PCR o PSM. En este artículo, la población que se tomó fueron 7 individuos considerados posibles portadores de la mutación por tener manifestaciones clínicas o pertenecer a alguna familia con algún afectado. Dieron su consentimiento para analizar su ADN en la puesta a punto del método. 2 familias solicitaron el estudio, el genético, una con 5 integrantes, una de ellos con 18 años en el diagnóstico clínico de fibrosis quística y otra con 8 integrantes, uno de ellos de 4 años de edad con un diagnóstico clínico dudoso de fibrosis quística. En este artículo, en materiales y métodos, se obtuvo el ADN genómico a partir de sangre total y el mismo se amplificó por PCR con cebadores específicos para el exon 10. Luego, el producto de amplificación se incubó con una enzima de restricción mBol a 35 grados centígrados. Los resultados que se obtuvieron fueron que para amplificar el exon 10 del CFTR se utilizó un cebador 5' que introduce parte de la secuencia del sitio de corte para la enzima mBol. Esta es completada en el alelo sano por el triplete CTT, pero no en el alelo afectado. El cebador 3' se eligió para contar con un control interno de actividad enzimática. Este análisis genético nos permitió detectar la mutación en 5 individuos, uno de ellos es homocigota, en este artículo básicamente. Y ya a modo de conclusión, en este artículo se tiene que la metodología es simple, es específica, es sensible y es de muy bajo costo. Esto evita corridas electroforéticas de alta resolución para detectar las diferencias de 3 pares de bases del producto de amplificación y no requiere hibridación por oligonucleótidos alelo específicos. Como ven, este solamente es un ejemplo
de la aplicación de la mutagénesis dirigida. Tiene muchísimas aplicaciones, pero mayormente es utilizada en el área clínica o en el área clínica para estas enfermedades, para detectar estas mutaciones en enfermedades genéticas como son la fibrosis quística. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la tecnología CRISPR-Cas? Bueno, pues esta es posiblemente uno de los mayores avances científicos del siglo XXI. La actividad de la proteína Cas conduce a aprovechar esta función biológica para transformarla en una tecnología de ingeniería genética. De esta manera, se podrían eliminar o insertar secuencias específicas de ADN con una increíble precisión. Esta herramienta molecular ha causado una revolución científica al abrir la puerta a aplicaciones muy poco comparables en la historia científica recientemente. La posibilidad de editar el genoma de cualquier célula u organismo por ingeniería genética y de igual forma promete cambiar los modelos biotecnológicos y catalogar a los actuales como desfasados. La tecnología CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición del genoma derivada de las defensas bacterianas contra virus y plásmidos extraños. Tiene dos componentes vitales, una ARN guía que se une a una secuencia de ADN diana y una endonucleasa, que en este caso sería el Cas9, que causa una rotura de dsDNA que requiere reparación. Cas9 inducidas por saltos de dsDNA sitio específico inducen mecanismos endógenos de reparación celular, que pueden ser explotados para modificar el ADN. El extremo que se une puede ligar rápidamente roturas de la DNA, sin embargo puede generar pequeñas inserciones y canceladuras que pueden causar mutaciones del fragment shift. Alternativamente, las roturas del dsDNA se pueden reparar por la reparación homología dirigida, que puede insertar la DNA exógena e introducir la edición exacta del genoma. Ok, enfocándonos un poco en el CRISPR y sus aplicaciones, vamos a hablar acerca de un microorganismo llamado Streptococcus thermophilus. Es considerado como la segunda especie más importante dentro del grupo de las bacterias acidolácticas. Es de uso industrial, además de estar involucrada en el proceso de acidificación de la leche, así como en la elaboración de distintos productos lácteos como son el queso y el yogur. A pesar de esto, la infección de bacteriógrafos sigue siendo la causa más común por la cual se alenta un proceso o hasta lograr una fermentación incompleta o pudiendo ser la causa de la pérdida completa de la producción. Por tanto, producir cepas que sean resistentes a estos bacteriógrafos es un objeto de interés en la industria láctea. Entonces, por lo tanto, el uso de este sistema es de suma importancia para el mejoramiento de cepas de manera que logren ser resistentes a un ataque de bacteriógrafos. Y debido a esto, se han hecho un conjunto de estudios en los cuales se ha comprobado que las bacterias y arqueas son capaces de adquirir resistencia a los bacteriógrafos mediante la integración de fragmentos que son pequeños pedazos de ácidos nucleicos en el cromosoma. Dichos fragmentos son conocidos como espaciadores, que son integrados a un extremo del elemento génico que es conocido como locus CRISPR. A base de distintos análisis génicos que van a comparar Streptococcus thermophilus, se han establecido una relación entre locus CRISPR y la resistencia con dichos bacteriógrafos. CRISPR también se utiliza en plantas, ya que en la naturaleza las plantas rara vez crecen en condiciones óptimas y es por esto que para la mayoría de las especies el resultado evolutivo de las plantas silvestres no coincide con el genoma ideal que se busca en un cultivo. Al día de hoy se han realizado algunos estudios aplicando la edición genética por CRISPR-Cas
para obtener cultivos resistentes a estreses abióticos, demostrando así la efectividad del sistema. Un ejemplo relevante de esa aplicación son las plantas de maíz GE, que presentan una productividad mayor que la variedad original en condiciones de sequía y similar a la mostrada bajo condiciones normales. El resultado de la edición genética realizada por los investigadores afecta a la ruta de señalización del etileno, que es una hormona gaseosa que habitualmente reduce la división y el crecimiento celular en plantas sometidas a un estrés abiótico. En estudios previos se había demostrado que plantas transgénicas de maíz que sintetizaban menos etileno en condiciones de sequía presentaban menores pérdidas de cosecha que las plantas control. Teniendo en cuenta estos resultados, la estrategia planteada por Shi et al. Consistía en sobreexplotar el gen del regulador negativo del etileno ARGO8. Esta proteína interfiere con la respuesta de etileno porque interacciona con el receptor de la hormona, inhibiendo así su percepción celular. De esta forma, ARG8 permite indirectamente el crecimiento de las plantas en condiciones de sequía. Para lograr la sobreexpresión de ARG8, los científicos sustituyeron el promotor nativo del gen por otro más potente e inespecífico del tejido, que es el del gen GOS2 del maíz. Con este fin, aportaron junto con Cas9 dos sgRNAs dirigidos para cortar ambos lados del promotor nativo y una sonda de DNA correspondiente a la secuencia del promotor GOS2, flanqueada por las regiones correspondientes a los lados del promotor nativo, que es decir, intercambiaron un promotor por otro más potente gracias a la vía de HDR. Las plantas GE, además de ser resistentes a sequía, no son transgénicas, puesto que la secuencia incluida no es exógena, sino que proviene del maíz. Y bueno, como ya mencionaron anteriormente mis compañeras, en la actualidad CRISPR tiene grandes aplicaciones y es una gran herramienta para modificaciones en animales y en vegetales. Ahora yo les traigo un ejemplo de una aplicación en animales. En este caso, la hija de Timothy Doran, de 11 años de edad, es alérgica a los huevos. Doran es un biólogo molecular de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, que está en Australia, y piensa que podría resolver este problema utilizando la poderosa herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9. La mayoría de las alergias al huevo son causadas por tan solo una de 4 proteínas que se encuentran en la clara, y cuando los colegas de Doran alteraron el gen que codifica una de estas bacterias, la proteína resultante ya no desencadenaba una reacción en el suero sanguíneo de las personas que se sabía que le eran alérgicas. Doran piensa que el uso de CRISPR para editar los genes en pollos podría resultar en huevos hipoalergénicos. El grupo apenas espera su primera generación de polluelos con modificaciones genómicas que rompan el cascarón a finales de este año, como prueba de concepto. Las gallinas son solo una de una colección de animales que pronto podrían tener sus genomas reimaginados. Hasta ahora, los investigadores tenían los instrumentos para manipular genéticamente tan solo una pequeña selección de animales, y el proceso era a menudo ineficaz y muy laborioso. Y con la llegada de CRISPR pueden alterar los genes de una amplia gama de organismos con relativa precisión y facilidad. Por todo lo expuesto anteriormente por mi compañera y su servidora, es muy fácil poder llegar a una conclusión sobre estos temas tan importantes en estos días, en esta era de la biotecnología moderna. En genética se denomina mutagénesis a la producción de mutaciones sobre ADN clonado, ¿no? De realizarse de forma in vitro, dicha alteración puede realizarse al azar, que esta es conocida como mutagénesis al azar, sobre cualquier secuencia, o bien de forma dirigida, que esta ya es la conocida como mutagénesis dirigida, y esta se hace sobre una secuencia conocida y en la posición de interés. En el caso de realizarse in vivo sobre organismos y no sobre el ADN clonado, por lo tanto, se realiza esta a gran escala y sin el conocimiento de la secuencia, empleando para ello sustancias denominadas mutágenos. Por otro lado está el sistema de CRISPR-Cas. Esta es una herramienta prometedora de los últimos años que ha evolucionado la ciencia y la tecnología de todo el mundo, aunque todavía
quede mucho por saber y por hacer. Su descubrimiento como sistema de protección de bacterias contra virus o plásmidos externos y su implementación como herramienta de edición genética han permitido grandes avances en la biología, en la medicina y en la biotecnología. Hoy en día se realizan múltiples investigaciones que utilizan esta herramienta con el fin de estudiar diferentes enfermedades, de desarrollar medicamentos y poder mejorar la calidad de los alimentos que consumimos, entre otras muchas más aplicaciones. Sin embargo, no hay que dejar de lado que, al mismo tiempo, la popularidad del sistema ha dado lugar a preocupaciones éticas respecto de su uso y de su aplicación apropiada. Y esto sería todo por nuestra parte. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, espero les haya gustado. Muchas gracias a todos. Esperamos que sus dudas hayan sido resueltas y nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que toda la información que compartimos aquí les sirva o se lleven un aprendizaje de esto. Y bueno, entonces muchas gracias a todos. Espero que también este haya sido un tema de su interés y que les haya gustado mucho. Chicas, muchísimas gracias por su información, por compartirnos todo lo que saben. Querido público, muchas gracias por estar al tanto de nosotros y nos vemos próximamente en Cas Hub Genetics. Adiós. Bye. Gracias.